Muy bienvenidos a esta nueva edición, a esta nueva clase de la Escuela de Ciudadanía. En el día de hoy tenemos el gusto, el placer de recibir a un amigo de la Escuela de Ciudadanía y de todos aquellos que nos siguen a través de estas clases que nos preparan para ser excelentes servidores públicos. Se trata del profesor José González, a quien le damos la bienvenida, y en el día de hoy vamos a hablar acerca de un gobernante que, como hablábamos off the record con José, la escritura nos da muchos detalles de cómo este rey, este gobernante, nos dejó claves para un liderazgo exitoso. También nos dejó las claves del fracaso, que eso lo vamos a ver en otra clase. Pero especialmente hoy vamos a ver la importancia del mentoreo. Uno de los temas claves de la historia de Usías es que comenzó siendo muy joven, con 16 años, comenzó a reinar, comenzó a servir a su pueblo en los propósitos de Dios. Pero había alguien ahí al lado. Según lo dice Segunda de Crónicas 26:5, dice que estaba Zacarías, que era un hombre que entendía de la visión de Dios, de la foto del futuro que Dios tenía con Israel para ese tiempo y para esa época. El mentoreo es muy importante. Tener a alguien que esté al lado de nosotros, que nos forme, nos capacita, es muy importante. ¿Tienes tú un mentor? ¿Tienes tú un discipulador en esta área? Bueno, si no lo tienes, seguramente que después de esta clase vas a comenzar a orar y a buscar uno urgente si es que ya no lo tienes. Querido José González, un placer recibirte una vez más en el segundo módulo de la Escuela de Ciudadanía. Ay, muchas gracias, Aldo. Siento mucho cariño por esta escuela de ciudadanía, como uruguayo que soy, pero como un uruguayo que ha añorado su patria ah, casi toda mi vida de adulto, porque me ha tocado vivir en otros países lejanos y recordar mi propia tierra y también nuestro contexto latinoamericano desde lejos, observando desde lejos, am, pero nunca olvidando, por supuesto, el paisito, am, la tierra donde me crié. Pues gracias por la oportunidad, particularmente de dirigirme a este grupo selecto de discípulos. Somos todos discípulos, los maestros tanto como los estudiantes. Exacto. Ah, Siempre somos discípulos porque somos discípulos de Cristo y Él nos asigna diferentes maestros, diferentes pastores, diferentes consejeros, diferentes líderes, a aquel ministerio quíntuple que se muestra en Efesios 4, ah, ¿verdad? Versículo 11, que son como estacas en torno al discípulo para ayudarnos a crecer, no solo a la iglesia como corporación, como congregación, como cuerpo de Cristo, sino al discípulo en particular. Nos dio dones a la iglesia. ¿Para qué? Para que fueran como esas estacas que apoyan el arbolito tierno, porque vienen los vientos, vienen las plagas, vienen toda clase de retos contra la planta que pueden desviarnos, retorcernos, pueden dañar el mejor camino para nosotros. Y para eso, pues, como decías tú, Aldo, el Señor nos ha dado acompañantes. Esto lo vemos en toda la Escritura. eh, Particularmente, claro, en el Antiguo Testamento, donde se detallan las vidas de muchos reyes. Porque, por ejemplo, el primer rey, Saúl, tuvo como consejero nada menos que a Samuel, tal vez el más grande de todos los profetas, para acompañarlo y también para juzgarlo y corregirlo cuando era necesario. Y esto es algo que todos nosotros que militamos en el servicio
público, servidores públicos, tenemos que tener en cuenta de que necesitamos gente en posición de corregirnos, no solo de aconsejarnos, no solo de alentarnos y acompañarnos y guiarnos, sino también de corregirnos. La corrección, que es una forma de disciplina, es absolutamente necesaria. Y recordamos los pasajes, por supuesto, entre Saúl y Samuel, cuando Samuel confronta al rey Saúl. Pero luego David tuvo su Natán, que también lo confrontó cuando el caso de Betsabé y el crimen que cometió el rey David al hacer básicamente asesinar al esposo de Betsabé para tratar de tapar el, el pecado que él había cometido con ella de adulterio, embarazándola mientras su esposo estaba en la guerra. Bueno, aquí en este caso el personaje es Usías, el rey Usías, uno de una serie de reyes bastante buenos en las cosas del Señor, no perfectos, ninguno, pero que hicieron más bien las cosas que Dios quería que hicieran. Su abuelo, que pagó con su vida porque lo asesinaron cuando Usías tenía 10 años de edad, él vio eso. Luego su papá, que también reinó por muchos años, pero que al fin de cuentas terminó también asesinado. Pero antes de que lo asesinaran, muchos años antes, 24 años antes, su papá lo colocó a él tiernito, un adolescente de 16 años, en posición de poder de ser rey, corregente, diríamos nosotros, ¿no? Porque había un rey principal y había un corregente ya selecto, ya instalado, ya respetado y honrado como rey, pero no solo, tenía como si fuera un tutor, un mentor, su propio padre, por el lado de la vía pública, o sea, de su servicio al pueblo. Por el otro lado, como tú también mencionaste, Aldo, fue en el tiempo de Zacarías. Usías tuvo a Zacarías como un consejero espiritual a su disposición, y también a otros, porque cuando por fin cometió su error final, digamos, fatal, que lo quitó del reinado único, siendo él el único rey en ese momento, hubieron otros consejeros, otros sacerdotes que también se le acercaron y lo confrontaron, y Dios obró, se manifestó milagrosamente como solía hacerlo en aquellos días y lo hace aún hoy, pero hoy se requiere una sensibilidad al Espíritu Santo, como decía Jesús, el que tenga ojos para ver, el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿no? La dirección y corrección espiritual hoy en día muchas veces viene con aquella vocecita no tan pública, no tan contundente como cuando el terremoto. La tradición judía dice que cuando Usías metió la pata hubo el peor terremoto de la historia, 8 puntos y algo, calculan los científicos al examinar las ruinas que se conocen de aquella época y pueden ver el efecto que tuvo sobre las paredes y los muros que todavía quedan desde aquella época. Así que primero ese trasfondo, digamos, de vida de Usías, él vio mucho, lo vivió de cerca en Jerusalén. Los peligros, la vida azarosa del servicio público. Porque el servicio público nos pone en medio de los centros de poder. Me acuerdo una vez manejaba por un lugar, y no voy a mencionarlo porque no es necesario, pero al mirar unos palacios prácticamente que había al borde de la carretera,
le pregunté al Señor, ¿qué miro? Dice, ¿ves un centro de poder? Y cuando voy a la ciudad de Washington, que queda aquí a 4 o 5 horas, voy allí de vez en cuando, am, eh, miro todas las evidencias de poder, los monumentos, las grandes explanadas y los palacios, el Palacio de Justicia, el Palacio como el Legislativo en Montevideo, ¿verdad? Y el Palacio Presidencial, etcétera. Son símbolos de poder, porque el gobierno civil tiene encomendado como misión de parte de Dios la administración del poder civil para ejecutar la justicia. No solo la justicia judicial, sino hacer lo justo, lo correcto, lo recto, para beneficio de toda la ciudadanía. Ese es el propósito lícito del poder, aunque, como todos sabemos, ah, eh, es frecuentísimo, es casi universalmente consistente el abuso del poder, sea para transgredir en los derechos ajenos y cometer injusticia contra otros, o para beneficiarnos a nosotros y nuestros amigos, nuestros familiares, etcétera, abusando del poder en lugar de ejerciendo el poder. El ejercicio del poder es un ministerio sacro. ¿Por qué le llamo sacro? Porque Jesús lo ejerce, es el rey. Él no es solo nuestro Salvador, Él no es solo el Hijo de Dios vivo, omnipotente, Padre eterno, todos los títulos que la Biblia le da, ¿verdad? Sino que es además rey, y no solo rey, rey de reyes. Entonces, el hecho de que él se identifica con el ejercicio del poder es lo que automáticamente convierte al poder en un ministerio santo. Y ustedes que aspiran a servir a Dios, al servir a vuestros ciudadanos como servidores públicos de toda la población, deben de recordar eso, de que son, como dice Romanos 13, ¿verdad? En los primeros 7 versículos, 3 veces llama al magistrado, a César, usando la simbología de la época, lo llama un diácono de Dios, o sea, un siervo de Dios. Así como los diáconos de nuestras iglesias son siervos de Dios para la congregación, bueno, los magistrados, los gobernantes, sean electos o sean funcionarios, son siervos de Dios. Tienen un diaconado para servir a la población. Bueno, me estoy extendiendo mucho y tengo mucho deseo de cubrir con ustedes las Pero cosas de que todas tengan. maneras, perdón que te interrumpa, José, pero pocos se dan cuenta de esa palabra, dice, porque él es servidor de Dios, por eso, por ejemplo, lleva la espada. Y ahí la palabra es justamente la misma que se usa para diaconía. Lo que pasa es que todavía pasa en el concepto de que dice, no, el reino de Dios no es de este mundo, pero no saben que se trata de un reino espiritual que se introduce en el mundo natural a través de las instituciones, de las personas, a través de las personas básicamente, que ejercen el poder civil y que ejercen el poder también y la autoridad dentro de la iglesia, dentro del cuerpo, de la familia de Dios. Pero algunos piensan que solamente es ser diácono es porque en la iglesia se te reconoce. No, tú puedes ser un diácono en el gobierno, un Lo diácono como un eres, sí. legislador, como un magistrado. Así es. Hacemos hincapié, José, en esto porque tocaste un tema extraordinario,
Y hacemos hincapié porque queremos que los que están ahí del otro lado sepan que todos somos llamados a predicar, unos pocos en el púlpito, pero la mayoría somos llamados a estos lugares, los centros de poder civil, de educación, la magistratura, el ejecutivo. Bueno, aún podemos ejercer esa autoridad dentro de áreas de las disciplinas deportivas o de las empresas. Absolutamente. Son magistraturas de parte de Dios que nos convierten en diáconos, siervos de Dios para beneficio de los demás, no para beneficio propio. Ese es un aspecto muy importante, porque como sabemos en nuestros países, donde 9 de los 15 países donde se reconoce la mayor corrupción a nivel mundial, son nuestros. Somos reconocidos mundialmente como entre los países más corruptos del mundo. Y créanme de que hay países sumamente corruptos y gobernantes terribles en muchos de ellos, pero ¿Te refieres a desgraciadamente Latinoamérica? así es, desgraciadamente así es. Ujú. A mí me ha avergonzado eso cuando me topo con esas cifras, me topo con documentos, por ejemplo, de una entidad de parte del Ejecutivo de Estados Unidos que trabaja para asesorar a los inversionistas que quieran invertir en el extranjero y advierte a los que inviertan en Latinoamérica, a los norteamericanos, que por favor jamás entreguen los pagos por algo sin haber recibido la mercancía primero. O sea, quebrantando una regla fundamental del intercambio comercial, del crédito. En fin, eso es lo que tenemos que cambiar, hermano. Y eso es lo que el Evangelio, y solo el Evangelio, puede cambiar. El corrupto corazón humano, el nuestro, comenzando con el propio. Porque Absolutamente. las tentaciones del poder son terribles. Ujú. Y las presiones a los que detentan el poder son terribles. Nuestro querido amigo y hermano em, eh, eh, Gerardo Amarilla es un viceministro. Yo les aseguro que afuera de la oficina de un viceministro y de un ministro hay una cantidad de gente que están esperando favores, que se modifique la ley de esta manera o se aplique de aquella otra o se pase una nueva que los va a beneficiar a ellos. Y desgraciadamente mucha de esa gente está dispuesta a ofrecer a cambio de esos favores otros favores completamente ilícitos, sobornos, toda clase de cosas que no es necesario mencionar. Así que es muy, muy cierto de que el que ejerce el poder es un diácono de Dios. Primero y ante todo, el servicio de Dios. Nosotros malinterpretamos las escrituras como la que tú citaste, Aldo, que decías, mi reino no es de este mundo. Mi reino no se basa no depende de este mundo. Es mucho más grande que este mundo, pero gobierna este mundo. Y si no, léete Deuteronomio 28 y fíjate lo que pasa cuando uno es obediente a los mandatos de Dios, 14 bendiciones o versículos llenos de bendiciones por un lado, o lo que pasa cuando uno desobedece, 54 versículos terribles, consecuencia de la desobediencia. Por supuesto que el reino de Dios es para este mundo, pero no depende de este mundo. Está muy por encima en una dimensión espiritual, pero con consecuencias naturales. Otro versículo que se malinterpreta terriblemente es aquel de que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Como si César pudiera tener algo que no fuera también de Dios y no se lo hubiera dado Dios. Dios se lo encomendó a César hacer
justicia, de tentar la espada. Pero eso no quiere decir que César gobierna la mitad y la otra mitad se conforma a Dios. No, para nada de eso. Dios está, el César pertenece a Dios, el mismo César. Bueno, perdona mi pasión por el tema. Pero está bueno porque además de las clases, además de conocimiento, transferimos pasión, José. Así que nuestros alumnos necesitan apasionarse por estas cosas. Y Es cierto. qué bueno, qué punto ese que tocaste cuando dijiste el grave problema que solo el Evangelio puede cambiar es la corrupción del corazón humano. Solo el Evangelio puede cambiar. Y esto nos habla mucho de que a veces nosotros pensamos mucho en los modelos. Si es socialista, si es socialdemócrata, si es capitalista, liberalista, si más Estado, menos Estado. A la verdad, ningún gobierno, ningún Estado, ningún sistema funciona si hay corazones corruptos que lo ejercen. Este, puede haber una monarquía buena con tal de que se ejerza como Dios la ejercería. La verdad que el problema radica en el corazón humano, que es ahí donde viene el reino de Dios. Viene el corazón, a la mente de las personas, y que es donde genera los cambios que a su vez esa persona después los proyecta en cualquier cosa que hagan, entre otras cosas, el gobierno de una nación. Así que Así es, gracias por así ese es. concepto que queremos que la ciudadanía y los alumnos les quede bien claro, como esos clavos sin clavos hincados que dice Salomón, que así son las palabras del sabio, del maestro para la congregación, como clavos hincados, ¿no? Sí. Bueno, yo quisiera invitar a ustedes, estudiantes, a que contemplásemos el texto de Segunda de Crónicas 26. No puedo ir a otros lugares donde se menciona de pasada a Usías. Se lo menciona muchas veces, a veces con otro nombre, porque él, como muchos otros personajes del Antiguo Testamento, Azaría, usaba dos nombres diferentes, se le dieron dos nombres diferentes, no solo a los amigos de Daniel, sino también a Usías y a otros. Pero en Segunda de Crónicas 26, y no voy a tratar todo el capítulo porque no es necesario, ustedes son inteligentes, pueden entender el valor de un plan de gobierno que produce estos resultados, ¿verdad? Este, ah, no sé si quieres que comparta la pantalla para mostrarles el texto o simplemente que ellos lo miren. ¿Cómo prefieres? ¿Cómo suelen hacerlo en la escuela ustedes? Bueno, no hay problema ninguno de que compartas con pantalla porque las clases son obviamente con un gran componente visual, que además de nuestros rostros, José, Ok. puedan ver lo que tú les presentas. No hay ningún problema y sería de gran ayuda que ofrezcas tu pantalla. Ok, bueno, y voy a hacerlo rápido porque como les digo, ustedes son inteligentes y profesionales, estoy seguro en su mayoría, y no necesitan. Empecemos por acá donde dice que el versículo 2 que estoy señalando, dice que él reedificó una ciudad, Eliad, y la restituyó a Judá. Esto fue un cambio de reino. Movieron una ciudad del gobierno de una nación a otra. Pero eso lo hizo después que su padre había muerto. Ahora, a los 16 años comenzó a reinar. Quiere decir que su padre lo nombró corregente y imagino que sabiamente le fue dando responsabilidades como todo buen padre de a poco. Ah, uno empieza por lo pequeño y luego va hacia el todo, hacia lo grande. Y a él le tocó reinar durante 52 años en Jerusalén, aunque ya les advierto de que los últimos 17 años él también tuvo su hijo regente y por lo tanto no fue él rey titular porque, bueno,
el pasaje lo narrara, Dios lo castigó, lo marcó con una enfermedad terrible, ah, obvia, evidente, una enfermedad que comienza por la piel y luego carcome la carne, que es la lepra. Ah, entonces, esos últimos 17 años de los 52, él no pudo eficazmente gobernar mucho porque no podía vivir en sociedad con otros. Tenía que vivir aislado, solo, lejos de su mujer, lejos de su familia, lejos de sus súbditos. Pero sí comenzó a gobernar a los 16 años, y eso es como tú mismo subrayabas, eh, eh, Aldo, algo inusual. Uno no por lo general coloca niños en el gobierno. Dios los usa de vez en cuando. Juana de Arco, 15 años, liberó a Francia del flagelo inglés que la invadía. Pero son casos excepcionales, no es la regla. Sin embargo, eso le dio mucha cancha, diríamos en el Uruguay, mucho espacio para poder crecer y aprender a gobernar. Pero tal vez la frase más importante de todo este pasaje, a mi juicio, es esta. Él hizo lo recto ante los ojos de Dios. ¿Cómo se medirá vuestra gestión de trabajo como empleado público? ¿Cómo se medirá vuestra gestión como empleado de una empresa privada? ¿Cómo se medirá vuestra gestión como magistrado de vuestra familia, como hijo, como hermano, como padre, como madre? Si hacemos lo recto ante los ojos de Dios. Y aquí es una cosa del corazón, hermanos, no es algo que se mide con un centímetro a ver si estuvo exactamente perfecto. No hay tal perfección, solo Jesús, porque nacemos bajo la condición de pecado, pero es la orientación de nuestro corazón. Para hacer lo recto ante los ojos de Dios, tenemos que ser como David, que fue muy, muy imperfecto en su conducta, como lo sabemos. Y sin embargo, dice la palabra que su corazón era para Dios, tenía un corazón dispuesto para Dios. Y por lo tanto, cuando cometía los errores que todos nosotros cometemos, se arrepentía y adoraba, buscaba a Dios, quería agradar a Dios. El centro de su vida era agradar a Dios. Bueno, en este caso se menciona que su papá también había hecho las cosas rectas, aunque no todas, y dice de él que se propuso buscar a Dios, hizo lo correcto ante los ojos de Dios, bajo la guía, la cobertura de Zacarías, el profeta. Allá por el año, estamos hablando del año posiblemente 740 hasta el 80 o algo por el estilo, antes de Cristo. O sea, al revés, es una cuenta regresiva. Hasta Y llegar muy a... interesante que fue también en los tiempos del profeta Isaías, nada más y nada menos, ¿no? Un tiempo, un tiempo de oro en cuanto al mover Sí, profético sobre sí. Israel. Y en cuanto al poder civil bajo el cual estaban siendo gobernados, Darío era, digamos, el emperador persa de la época. Ah, Hay, he visto cuadros donde se muestra quién gobernaba la, eh, el, el poder civil sobre Israel y Judá.
en una época quién gobernaba en cada reino y luego quiénes eran los sacerdotes y los consejeros de esos reyes. Hay que tomarlo todo en cuenta porque, hermanos, una nación no se gobierna con una golondrina. Se necesita todo un equipo y diversos componentes. Algunos son gobernantes civiles, otros son la gente de influencia en la banca, en la industria, en, como tú mencionabas, los deportes incluso, que son un ministerio precioso para el recreo y edificación de la sociedad. Bueno, se propuso buscar a Dios todos los días de Zacarías, quien a su vez era entendido en las visiones de Dios. Eso es muy importante, hay que tener guía de parte del Señor. Yo no sé si ustedes han notado que tantos de nuestros gobernantes civiles acuden a brujas y a agoreros y a falsos profetas para hacer ceremonias, incluso en algunos regímenes, desgraciadamente, eh, eh, ocultistas, satánicos, buscando ayuda espiritual, pero no de la fuente, que es Dios. Y otra cosa que eh, me gusta de este versículo 5 es que buscó al Señor. Y cuando buscó al Señor, el Señor le respondió con resultados. Y la larga lista de resultados es la que sigue. Empieza en el versículo 6. Salió y combatió a los filisteos. Abrió brecha en el muro de varias ciudades, Gad, Jabnea, Shod. Luego edificó otras ciudades, como Shod, para mantener a los filisteos a raya. Y Dios le ayudó en esa empresa militar, totalmente, contra los filisteos, contra los árabes y contra los meunitas. Logró tributo de parte de esta otra tribu, los amonitas, y su nombre se difundió hasta la entrada de Egipto, porque Dios lo había hecho poderoso en extremo. Yo le añadí ahí lo de Dios porque lo dice antes, Dios lo ayudó, Dios lo prosperó. Está en los versículos, ¿no? Luego, en cuanto a la capital, Jerusalén, edificó torres, muy importante en aquellas épocas. Había que proteger las ciudades de las bandas de matreros, diríamos en criollo. Desde un lugar, la puerta de la esquina, hasta la del valle, junto al ángulo, los fortificó. Creo que eso es como 180 metros de distancia. No investigué bien a fondo. Edificó torres en el desierto, cada tanto hay torres, todavía se pueden ver algunas de ellas. Acabó muchos pozos, claro, porque sin agua los animales ni los hombres no pueden vivir. El ganado y de talla. Tuvo agricultores y viñadores, tanto en las montañas como en los campos fértiles, porque le gustaba la agricultura. Esta frase la debiéramos subrayar, porque hermanos, ustedes son todos uruguayos. Nuestro país es un país agrícola. Nuestra riqueza es agrícola. Tenemos otros elementos de riqueza, sobre todo ustedes, la gente, la mayor riqueza del Uruguay, el pueblo. Pero nuestra riqueza natural que Dios nos dio son esos campos fértiles, a veces en sequía, en tiempos como estos, son esos arroyos y esos lagos y esas lagunas y ríos que nos bendicen. Y este rey supo aprovechar la agricultura de la región que Dios le encomendó. También fue muy diestro, como pueden ver en el versículo 11, en cuanto a la tecnología militar. Mantuvo un ejército entrenado para la batalla. Esta es una función esencial del gobernante civil. Como nos decía Aldo al principio, detenta la espada. La espada es un instrumento de batalla, es cortante. Es para la defensa y la protección.
y los organizó. Lo mismo que Jetro le sugirió a Moisés en cuanto a la justicia, los dividió en divisiones conforme al número, etcétera, ¿no? Y aquí da bastantes detalles. 2.600 jefes de las diferentes casas paternas, que eran como pequeñas tribus, mini tribus. Bajo su mando tenía 307.500 guerreros, una fuerza poderosa. Y los preparó con todos los pertrechos, lo que hoy en día oímos que algunos ejércitos no tienen: escudos, lanzas, cascos, cotas de malla, arcos, piedras para las ondas, proyectiles, ¿no? Y luego máquinas que ingeniosamente, fíjense la palabra, diseñada por técnicos, aprovechó la tecnología para que pudieran pelear las guerras eficazmente. Y como consecuencia, su fama se difundió muy lejos. Lo mismo que Salomón. Este realmente es un segundo Salomón, porque reinó por mucho tiempo y obtuvo muchos logros extraordinarios, como se detallan en todo este pasaje. Todo esto ocurrió de manera sorprendente. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Fue Dios quien lo hizo a través de su instrumento. Y va a ser Dios el que los va a usar a ustedes para bendecir el área sobre la cual los ponga, la familia que ustedes formen, el vecindario donde vivan y ejerzan su liderazgo, la empresa en la que sirvan y, por supuesto, la función estatal que les toque, sea una magistratura, sea un servicio público. Pero, desgraciadamente, viene el versículo 16, porque cuando Uzías se hizo fuerte, su corazón se enalteció hasta corromperse. Hay un personaje en la Biblia, bueno, hay muchos personajes humanos donde esto ocurre, pero hay uno, Satanás, del cual la Biblia nos revela que cuando se hizo fuerte, se enalteció. Entonces él fue el primer rebelde, del cual sabemos que quiso poner su trono por encima de las estrellas de Dios y ser igual al Altísimo. Esa es nuestra caída, como lo fue para Satanás. Jesús dijo: vi a Satanás caer como un rayo. Eso mismo le pasó a Uzías, y eso mismísimo nos va a pasar a cada uno de nosotros si descuidamos el amor y la soberanía y la obediencia de Dios y caemos en este pecado de orgullo, de arrogancia. Fíjense lo que dice el versículo 16. Actuó con infidelidad, traicionó al Señor, le fue infiel. Y la manera en que él lo hizo fue parecida a la de Saúl. Entró a la casa del Señor para quemar incienso, algo que solo los sacerdotes podían hacer. Bueno, no voy a discutir más de los detalles del gobierno de Uzías o Azarías, porque aquí se lo menciona varias veces con cada uno de esos nombres. Ahí es donde ocurre lo que la tradición dice que vino con un gran terremoto, pero que es el castigo del orgullo y la arrogancia de Uzías, cuando Dios lo castiga con lepra y lo marca. Así que voy a dejar de compartir, porque en realidad, ¿cuánto tiempo nos queda, Aldo, según tu medida, para esta clase? Sabes que no te oigo en este momento. Puede ser entre 10 y 15 minutos, está bien. Gracias, gracias. Perdona que no me fijé al comienzo. Me presentaste tan bonito que me enamoré del personaje. Nada que no se merezca, honra al que merece honra. No, no. Vos sabés que mi peso por ustedes
jóvenes, futuros gobernantes de sus casas, de sus iglesias, de sus empresas, de alguna parte de ese querido Uruguay, o incluso, quién sabe, de una municipalidad, de, un departamento, o si Una Dios lo alcaldía. llama, alcaldía, sí, Ujú. exacto. Ya no hay intendencias en el Uruguay, ¿no? Sí, está el intendente como figura principal del departamento, Ah, ahí pero está, las ciudades y a veces poblaciones satélites están bajo el cuidado territorial de las alcaldías. Es una perfecto. descentralización del poder que le ha traído cercanía de la autoridad a el pueblo, ¿no? Porque el Así es. alcalde es un vecino más. Claro, qué lindo, muy, 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 muy bueno. La descentralización, la tendencia bíblica, diría yo, o sea, fundada en los principios de la Biblia, no necesariamente en los ejemplos, porque eran otras épocas las que describe la Biblia, es a descentralizar el gobierno y llevarlo lo más cerca posible al pueblo. Ese es el origen de la idea de la democracia, que el pueblo se gobierne, empezando con cada uno de nosotros. Claro. Porque si no sabemos cómo gobernarnos nosotros, ¿cómo vamos a gobernar nuestra familia? Ujú. Yo me acuerdo una vez mi hijo mayor, cuando tenía 10 años, me confrontó, me dice, tú nos has dado estas reglas, pero hoy tú la violaste. Mm, A mí me parece que tú debes obedecer las mismas reglas que nos claro, enseñan. claro. Una gran lección para mí. Él ahora es un gran cabildeísta en Washington, pero ha tenido que aprender a gobernarse él primero. Claro, Ah, y, y así gobernamos nuestras casas. Y luego el que puede gobernar la casa, su casa, puede gobernar la iglesia, como lo exactamente. enseña el apóstol, ¿verdad? Ujú. Y así sucesivamente. De hecho, cuando yo vine a Estados Unidos era una nación mucho más obediente a Dios hace 50 años cuando yo vine. Am, y una cosa que noté que nunca había visto y es de que los que se postulaban para una posición política en sus anuncios, en su propaganda, siempre, siempre insistían en decir es fulano de tal, es yo que sé, es un comerciante, es un profesional, no sé cuánto, es un líder en tal y cual iglesia, es anciano en tal y cual iglesia, es diácono en tal y cual iglesia. Claro, Siempre lo decían, qué porque fuerte, eso le ¿no? certifica al público que no los conoce de cerca de que otros que sí los conocen de cerca, los miembros de su iglesia, confían en ellos para gobernar la iglesia. Ah, o sea, me dio gracia ver eso, a pesar de que yo no era cristiano, pero lo noté, porque era algo universal. Todos los candidatos declaraban su iglesia, su sinagoga, qué liderazgo habían tenido a nivel mini, allí mismo donde están sus vecinos. No te oigo, tienes el micrófono apagado. Gracias. Ahora, ¿Sabés qué? Yo he visto muchas veces que los mismos gobernantes dicen, no, 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 la vida privada es la vida privada. Y la vida pública es otra cosa. Sin embargo, si bien toda persona merece cierta privacidad, porque todos la necesitamos, pero lo que pasa en nuestra vida privada influye mucho en la vida pública. Digamos, nosotros proyectamos en la forma pública, tarde o temprano, aquello que lo vivimos en la vida privada. Podemos tener un talento, habilidades, conocimientos, pero si en la vida privada el corazón está corrupto, eso tarde o temprano se transfiere a la vida pública, como tú bien lo decías hoy, ¿no? Y por eso es tan importante que llegue el Evangelio al corazón de las personas, porque tiene ese poder de cambiar lo que nada puede cambiar, que es nada ni nadie puede cambiar sino solo Dios, que es el corazón, ¿no? Que es el así centro de es. la vida. Muy, muy importante que lo enfatices. Ah, estamos grabando esta clase en un periodo
en el cual se ha eh, imputado al expresidente Trump Ujú, a unos desórdenes personales en su vida privada, espantosos, y eso naturalmente es un reproche, no solo para él y para su esposa, su hijo, su familia, sino para la nación misma, ujú, a un gobernante sumamente desordenado. Y yo recuerdo años atrás, cuando el presidente de turno era Clinton, Bill Clinton, cómo su desorden personal atribuló a todo su gobierno y a toda su nación, trayendo desprestigio y vergüenza a todos por el desorden privado del personaje público. Entonces, hermanos, vuestra capacitación para el gobierno manifestada en esta escuela de ciudadanía en que ustedes se han registrado comienza con colocar su vida bajo las reglas de Dios, vivir su pacto. Ustedes han hecho pacto con Dios como cristianos y Él ha hecho pacto con ustedes. El pacto de Él con cada uno de nosotros es un pacto matrimonial. Él nos ha electo para que seamos parte de su cónyuge eterno como cuerpo de Cristo. Es un misterio, no lo entendemos, pero es real. Y por tanto debemos de vivir sujetos a ese pacto. Este anillo que yo tengo representa un pacto que yo hice con una mujer. Y en el caso de Clinton fue muy notable que cuando salió a la luz desórdenes con varias mujeres, no solo la jovencita, y peligraba su gobierno, su esposa, Hillary, convocó una conferencia de prensa y dijo: yo estoy completamente al tanto de todas las fechorías y irregularidades que mi esposo ha cometido. Yo soy su esposa y yo lo perdono. Y con eso aplastó la ola de publicidad negativa contra su gobernante esposo, porque usó la máxima autoridad que hay sobre la vida de un ser humano con otro, que es precisamente el cónyuge. Ella usó su autoridad de cónyuge para poder uh, aplastar lo que era un escándalo inevitable en aquel momento. Así que fíjense la autoridad de Dios, cómo Él nos la delega unos a otros y cómo podemos ejercerlas para bien o para mal, abusando de la autoridad o usándola para cubrir incluso faltas ajenas, como en el caso que menciono. Bueno, uh, creo que estamos llegando al al fin. final, Aldo, no sé si tienes alguna pregunta o algo. sí, me has dejado, hablando de estos ejemplos que tú ponías, al vivir en Estados Unidos, obviamente estás muy, muy cercano a la cotidianidad política del país. Ujú. Eh, si al pueblo no le importa la vida privada, si a ti no te importa tu vida privada y la disocias de la vida pública, al enemigo sí le interesa tu vida privada. Y Porque la siempre, conoce. y la conoce, y está en esos detalles. Por algo, los Ujú. enemigos, eh, no solo los adversarios políticos, los enemigos acérrimos, te van a atacar por ese lugar. ¿M? Que fue así lo que le pasó a estos expresidentes que tú mencionas. Independientemente de que en el caso de Trump es simplemente una imputación y eso hay que demostrarlo, eh, se presume de inocencia hasta que no se demuestra lo contrario, pero cómo los enemigos procuran, y especialmente a través de esas áreas, ¿no? Hace poco escuché que se le imputaba al presidente de Brasil de algo similar
porque el gobierno de Arabia Saudita le había regalado joyas al presidente y a la esposa, cosa que lo hacen con todos los mandatarios ellos, ¿no? Pero que fue introducido de una manera que como que entraron de contrabando y que eso tendría que quedarse para... O sea, todo un montón de artilugios para acusarlo de que de la vida privada. Entonces, tengamos en cuenta que nosotros tenemos un enemigo acérrimo que si no tenemos las faltas no las inventa. Imagínese si las tenemos. Y la verdad es que no hay que imaginarse, las tenemos. Puede que no sean esas que se acusan, Claro. pero nuestro corazón es de por sí corrupto, por eso necesitamos el nuevo corazón que Dios nos da. Y como tú bien lo enfatizaste varias veces, solo Dios puede sanar el corazón. Ujú. Tenemos que depender de Él, pero aprovechar las autoridades que Él ha puesto a nuestro alrededor para asesorarnos, para aconsejarnos, para confrontarnos cuando lo necesitamos. Ah, y quiero dejar una última idea sobre ese tema, y es de que nuestro cónyuge, con quien hemos hecho pacto, es la principal autoridad humana que existe en la tierra sobre nuestro corazón, porque es la persona que nos conoce más de cerca y se ha entregado por entero a nosotros y nosotros por entero a ellos. Eso es lo que este anillo significa. Y por lo tanto, cuando nuestro cónyuge nos advierte: no me gusta esa candidata para secretaria tuya, Mm. cuando nos advierte: no me gusta que pases 3 semanas en ese viaje internacional. Ah, cuidado, cuidado, porque en mi experiencia, en la inmensa mayoría de los casos, se trata de la voz del Espíritu Santo advirtiéndome para que el sabio, como decimos en el Uruguay, al buen entendedor, Pocas con palabras pocas bastan. palabras basta. Ujú. Tal cual, tal cual. El caso de Usías, que estamos hablando, es un caso así. Dice, se enalteció en su corazón. ¿Qué mayor intimidad hay que el corazón? El que conoce el corazón es Dios y nuestro cónyuge. ¿Mm? Es muy importante tener un cónyuge y un cónyuge también espiritual. Las dos cosas son importantes, porque el carnal también aprovecha de esas cosas para ahondar más la debilidad o para golpearle o para acusarle, como hemos visto en muchos casos. Pero un cónyuge espiritual es de inestimable valor, porque va a Qué ser la linda voz del frase. Espíritu, como tú bien decías, José. E- Esa frase te la voy a robar. Un cónyuge espiritual es de inestimable valor. Bien, bien. Querido José, muchísimas gracias. Qué bueno que estás con nosotros y qué poco el tiempo. Ya casi hace una hora que estamos de charla, casi 50 minutos. Este, ya los pasamos los 50, 57, 58 minutos. Este, y, y es una bendición y cómo se pasa de rápido el tiempo cuando hay esa gracia de poder compartir y enseñar como la que Dios te ha dado y enriquecernos para cosas que normalmente no se hablan en los púlpitos. ¿Eh? Pero que gracias a Dios este púlpito virtual, que es la Escuela de Ciudadanía, nos ha permitido llegar a tantos alumnos a través no solamente de esta charla, sino de varias otras que tenemos preparado en este segundo módulo. Muchas gracias y será hasta la próxima. Aldo, muchísimas gracias. Bendiciones a todos ustedes, queridos hermanos.